Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Osvaldo Luque Liendo y empezamos el día de hoy con nuestra segunda sesión. Y el tema que vamos a explicar y también ver algunos videos para su entendimiento es la sociedad feudal. No olvidemos que ya en la primera clase habíamos tocado cómo se inicia la Edad Media, cómo termina prácticamente el Imperio Romano de Occidente y cómo se inicia la Edad Media. Y también habíamos indicado que dentro de la Edad Media se instaura un nuevo sistema político, social, económico, conocido como el feudalismo. Así que vamos a conocer el día de hoy cuáles fueron las características del feudalismo y a través de algunos videos entender también cómo era la sociedad feudal para que luego puedan ustedes trabajar la ficha que presentamos en esta plataforma virtual. Dentro de las características del feudalismo, no nos olvidemos primero que es un nuevo sistema, una nueva forma de gobernar durante la Edad Media, en donde el poder ejercido por los reyes desaparece y son los señores feudales los que van a asumir ese cargo, entre comillas, son ellos los que van a tomar el poder, el control, especialmente en los feudos. Por eso van a ser conocidos como los señores feudales. Y a este periodo se le va a conocer como el feudalismo. Aquí tenemos también otra característica importante, que son los lazos de dependencia que se hicieron personales a través del vasallaje. Otra característica importante es sobre la tierra, se transformó en la fuente de riqueza y poder. La agricultura se convirtió en la base de la economía y la vida rural se hizo predominante. Y también cuando hablemos de agricultura, por supuesto, también hablamos de la ganadería. ¿Eso qué significa entonces? Que la economía fue de autoconsumo, ya que cada feudo consumía únicamente lo que producía. En cuanto a la sociedad, ya les había indicado, vamos a ver aquí clases sociales jerarquizadas, que fue dominada por dos grupos privilegiados, la nobleza y el clero. Y también el tema de la Iglesia Católica como una de las últimas características. En este periodo la Iglesia Católica se consolidó como una institución de enorme prestigio, con poder no solamente religioso, sino también político y económico. Entonces vamos a ampliar esta parte, este tema sobre la sociedad y economía feudal a través de los videos que vamos a presentar y luego puedan ustedes también responder y completar las preguntas y cuadros que planteamos en la ficha de trabajo. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Entonces, la sociedad se regía por contratos, que fijaban la relación entre el señor feudal y los siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamados feudos. Los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles y a cambio recibían protección de los ataques y los robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte la entregaban al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo. El resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. En el feudalismo, la población se dividía en los grupos delimitados jerárquicamente. Monarca o rey era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos, disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono. Señores feudales. Poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos de pago de ciertos tributos.
Clérigos eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Los había del alto clero, como los obispos, y de bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y las monjas. Caballeros. Debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo, solo se tenía acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo. Campesinos y siervos. Constituían al sector más numeroso de la población, se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. La principal actividad económica durante la mayor parte de la Edad Media fue la agricultura, además de que el trabajo infantil era muy común. La mayor parte de la población tenía pocos recursos y solo los nobles podían comprar productos de lujo, como joyas, ropa fina y armas metálicas. Para mantener su influencia, la Iglesia persiguió a quienes la cuestionaban o no compartían sus principios y creencias. Fundó la Inquisición en 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte. ¿Te imaginas tener un castillo sin ser rey? Hubo una época donde era muy común. Mira. Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejércitos. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu. ¿Qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal,
Los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu, aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas. Una vez observado estos videos y haber escuchado la introducción al tema, tienen que dirigirse a la parte de la plataforma virtual en lo que corresponde a la ficha de trabajo, y ahí van a encontrar toda la guía necesaria y la orientación necesaria, lo que tienen que desarrollar y lo que tienen que completar. Y también hemos colocado en esta ficha de trabajo no solamente las preguntas y cuadros que tienen que completar, sino también los anexos a los cuales pueden recurrir para trabajar correctamente esta ficha. Así que les deseo mucha suerte y no se olviden de quedarse en casa. Nos vemos.